Hola, bienvenidos a este canal Verdades del día de hoy. Y pues hoy, como siempre, les doy las gracias por estar conmigo y quiero compartirles con ustedes algo que el Señor ha estado inquietando en mi corazón, algo que el Señor me ha estado hablando y se trata de el poder del testimonio. Es algo que últimamente es una verdad del día de hoy porque he querido poner por obra, hacer un rompimiento tal cual como me lo ha dicho el Señor. Romper el silencio y testificar, avanzar dando testimonio de mí, porque eso es una gran derrota para el enemigo. ¿Sabía usted que cuando nosotros tenemos un testimonio es una arma para el enemigo? Una arma en contra de nuestro adversario, pero también es gloria para nuestro Salvador. Y hoy por hoy yo he mirado y he observado que a veces tenemos tanta facilidad para hablar de tantas cosas. Y más si se trata de chismes, más si se trata de cosas que a lo mejor se están moviendo y que no edifican a nadie, pero sin embargo nosotros ni pensamos en eso. Y murmuramos y criticamos y tenemos tanta facilidad de palabra para hacer eso. Y yo me decía en una ocasión cuando me encontraba en un grupo de mujeres, porque nosotras las mujeres, ¿cómo nos gusta hablar? Esa es la verdad, nosotras las mujeres tenemos mucha facilidad para hablar de tantas cosas y nos testificamos a veces entre nosotras mismas y hablamos de la palabra y hasta como que queremos levantar un testimonio o una palabra más fuerte que la otra persona que está hablando. En otras palabras, como que queremos presumir entre nosotras que ya conocemos del Señor, que caminamos con el Señor. Y el Señor me decía, si así hicieran cuando están con gente que no me conocen, si así hicieran cuando están con gente que no sabe de mí, si tuvieran esa facilidad de palabra, si tuvieran esa palabra que uno quiere resaltar. Pero muchas veces cuando nos encontramos con personas que a lo mejor y no conocemos su situación, pero que pueden estar pasando por un problema, por una situación, nos quedamos callados, nos quedamos mudos y no testificamos lo que Dios es para nosotros o lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque esa es una diferencia. Podemos testificar lo que Dios es para nosotros, pero es más poderoso testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese testimonio no lo tiene nadie, ¿sabía? No lo tienen los ángeles, no lo tiene Satanás, no lo tiene ni siquiera Jesús. Y déjeme decirle algo, no lo tiene ni siquiera el Padre. ¿Y cuál es ese testimonio? La redención que Dios trajo a nuestra vida, que hemos pasado de tinieblas a luz. Dios no tiene ese testimonio porque Él es luz. Dios no tiene ese testimonio porque Él es santo. Él no tiene ese testimonio. Jesús tampoco lo tiene. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nuestros pecados.
porque Él es el testimonio vivo de que el Padre nos ama y que nos quiere justificar, que nos quiere redimir, que nos quiere pasar de la luz, de las tinieblas a la luz. Los ángeles no lo tienen porque son seres divinos. Ellos no han venido a esta tierra, no han venido a esta tierra tampoco. No saben de qué se trata la redención. Ellos han sido testigos visuales, pero no lo tienen en su corazón, no lo tienen en su espíritu, como nosotros, porque nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Y sabe, muchas veces cuando venimos a dar el testimonio, a veces lo damos hasta corto. No decimos realmente todo lo que Dios hizo por nosotros. Y está bien, se respeta si tú no quieres dar todos los detalles, pero sí testifica de dónde Dios te ha sacado, cómo Dios te ha glorificado en tu vida, qué ha hecho por ti. Mire, por ejemplo, Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí, no es válido. Otro tiene que dar testimonio de mí. ¿Y quién era ese otro? El Espíritu Santo nos dio testimonio a nosotros de Él, nos convenció de pecado, nos reveló quién era Jesús, pero también nosotros debemos de testificar, porque también somos ese otro que Jesús menciona. Somos el que podemos decir que realmente nos sentíamos como una basura antes de que Él llegara a nuestra vida. Que nos sentíamos en tinieblas antes que Él llegara a nuestra vida. Que nadie nos comprendía, que nadie nos entendía, ni nosotros mismos nos entendíamos. Pero que hubo un Espíritu de Dios, un Espíritu Santo, que no lo veíamos, que no lo tocábamos, pero que hizo una obra en nuestro corazón, en nuestro interior, que es Él el que nos convenció de pecado y ahora podemos testificar que esa carga que sentíamos en nuestras espaldas se ha ido y ha venido esa justificación, que esa venda que teníamos de tinieblas, de no saber ni quién era Dios o si Dios existía, Él la ha quitado para revelarnos a un Padre bueno, a un Jesús que pagó el precio en la cruz para estar con ese Padre bueno. Pero si no hablamos, ¿cómo va la gente a saber? ¿Sabe? Es una verdad que el día de hoy yo he estado juntando testimonios y yo he mirado rostros de miedo al dar el testimonio. Y ahí se puede ver que todavía no hay libertad. Que todavía no hay libertad. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años yo duré yendo a retiros donde pasaban cosas tremendas, sanidades, liberaciones, cosas que solo Dios puede hacer, que llegaba Dios hasta lo más profundo de nuestras entrañas, y eso solamente pasa cuando apartamos un tiempo de verdad para estar con el Todopoderoso, para tener un encuentro con aquel que nos quiere redimir. Pues cuando pasaban esos eventos, para mí el más favorito día era el último. ¿Sabe por qué? Porque ese día yo lo esperaba desde una noche anterior con ansias. Quería oír el testimonio que la gente tenía, porque era el último día que se daba el testimonio de lo que habían traído arrastrando por años, como a hoy se sentían, de gente que no podía ni siquiera abrir sus labios, era tímida, pero que en ese momento hasta se paraba para dar un testimonio. Imagínense si no era real el testimonio. Gente que de verdad no podía ni hablar, llorando de lo que Dios había hecho.
Y de ahí salíamos todavía más con fe, porque ese es otro poder del testimonio que nos da fe. El fe viene por el oír y el oír la palabra, pero también lo que hace la palabra. Uno se alienta, uno respira esperanza, respira esa fe de que Dios va a obrar como obró en la otra persona. Para mí ese era el día favorito de esos 3 días, porque la gente testificaba que había hecho Dios en sus vidas. Y eran testimonios tremendos que si no ha sido Dios que los toca, les aseguro que no lo podían decir, porque algunos eran vergonzosos. Pero ¿qué era lo que los motivaba a hablar? Era esa libertad que sentían. Era esa quitada de venda que estaban experimentando. Era esa ligereza, esa paz que estaban experimentando. ¿Por qué? Porque habían sido verdaderamente libres. Entonces, cuando hay todavía miedo de testificar, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Quiere decir que nos hace falta más para ser libres y hablar, para ser libres y testificar las obras que Dios hace. Porque esa es otra cosa del poder del testimonio. Cuando personas hablan los detalles, que por ejemplo, que yo a mi mamá ni le hablaba, que yo con mi mamá no podíamos hablar, pero que ahora hablamos, que ahora esos detalles dan poder al testimonio, pero también dan gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es una arma contra el enemigo cuando Él dice, cuando Él pone pensamientos, fortalezas que Dios no existe, que Dios no obra, que son puras palabrerías, que tú que les crees, que bla, bla, bla. Todo eso. El testimonio verdadero es una arma contra Satanás. Por eso tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No vamos a callar. Tenemos que hacer un rompimiento de silencio. Basta ya de silencio. La gente habla de tantas cosas y son malas, asquerosas, y cree que les da vergüenza hablar. No. ¿Y por qué nosotros que decimos tener la verdad nos da vergüenza testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? De hablar los detalles. Está bien, se respeta que haya detalles que usted no quiera hablar. Está bien. Pero tenemos que hablar y testificar de las obras maravillosas que Dios puede hacer en nuestros corazones. De las obras que solamente Dios puede entrar. Solamente Él. Porque yo le voy a decir una cosa. Usted puede ir a una buena tienda a comprarse unos buenos zapatos, un buen traje. Usted puede ir a un buen doctor a agarrar una buena medicina que le dé, etcétera, etcétera. A un buen psicólogo que le oiga, le dé consejos. Pero hay algo interior en nosotros que no hay ningún lugar a donde podamos ir. Solamente a Dios para que Dios pueda obrar. No hay nada que nos pueda de verdad redimir de nuestro interior. No hay ni una tienda para eso. No hay ni una persona para eso. Solamente Dios. A través quizá de los que le sirven a Dios o Él mismo obrando. Porque Dios a veces obra sin necesitar a nadie. Él se da a conocer con las personas. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza de hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Melda, a veces hay testimonios falsos, es porque la gente, mire, que esa gente se arregle con Dios si es que está testificando mentiras. Por ejemplo, había un hombre que estaban atrapados en una montaña y le decía uno de fe a los demás, porque, perdón, era un grupo,
y ese hombre del grupo le decía a los demás, porque él era un hombre de fe: yo escuché en la radio que ya nos vienen a rescatar. Yo escuché en mi radio que ya nos vienen a rescatar. Y todos agarraban esperanza porque los estaban buscando y los iban a rescatar. Pero al final uno de ellos le pregunta: bueno, por fin llegó a rescatarnos quien nos iba a rescatar, pero ¿y a dónde está tu radio? ¿Se te olvidó? ¿No lo vas a traer contigo? Y él dice: nunca lo tuve. El radio que yo tenía era el radio de mi fe. Yo le creía a Dios que Dios iba a traer nuestro rescate. ¿Se fija? Él testificaba lo que él sentía, lo que la fe le daba, lo que la fe le daba, lo que él escuchaba a través de él, lo testificaba, y de ahí todos agarraron fe, y de ahí ellos vieron la gloria de Dios manifestarse. ¿Se fija qué poderoso es cuando nosotros hablamos y no nos callamos? Vamos a ver un caso en cosas de crimen. Yo conozco uno donde la persona no habló y no se solucionó nada. La persona quedó allí condenada, atrapada, y esas personas nunca testificaron quien sabía la verdad. Por eso le digo, quien tiene el testimonio, quien sabe lo que ha pasado, tiene en sus manos poder, tiene algo de poder. En ese caso criminal, si ellos hubieran testificado, tenían el poder para liberar a esa persona, pero no lo hicieron. Se quedaron callados con ese poder y arruinaron una vida porque esa persona era inocente. Arruinaron una vida. En otras ocasiones hemos oído testimonios de alguien que sí puede rescatar a alguien porque él vio la verdad. Él tenía el poder para esa persona fuera libre y no la condenaran. ¿Se fija qué importante es el testimonio? Es poderoso. Por eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar de nuestro Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Él se va a glorificar en los otros. Y créame que va a haber gente que a lo mejor se va a hacer como que no le oye. Pero le digo una cosa, cuando le suceda algo, a la primera que le van a hablar es a usted. Que ore, que esto, que el otro. Se hacen a veces como que no oyen, pero llega el momento en que Dios da, porque cuando uno también da testimonio, es poder de siembra, y tarde o temprano vamos a cosechar. Tarde o temprano, como le digo, a lo mejor con una llamada: oye, tú que me testificaste esto y esto, ¿podrías orar por esto y por esto? Tarde o temprano, pero testifique, cuente lo que Dios ha hecho en su vida, que no le dé vergüenza. Las iglesias están llenas de gente redimida, de gente redimida, de gente que ha sido libre de algo, de gente que le ha creído a Dios por algo, pero sobre todo, porque no vamos a encontrar ninguno que no le ha creído a Dios por su redención. Todos están allí porque Dios los ha redimido, y nadie de los que allí está es justificado por sí mismo. Nadie tiene nada porque ellos solo hicieron. No, todo ha venido del Padre. Todo ha venido de Dios. Esa justificación ha sido por gracia. Por gracia. Es tiempo de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es tiempo de hablar. Rompamos el silencio y avancemos en testificar. Avancemos en fe y démosle gloria a Dios, pero también un golpe al enemigo a través de nuestro testimonio. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.